¿Cuáles han sido las principales medidas laborales adoptadas por el gobierno nacional para atender la crisis del COVID-19? Entonces, lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional, a través de varias circulares y a través de varias comunicaciones que ha emitido por medio del Ministerio del Trabajo, ha dado a conocer cuáles son los mecanismos y cuáles son las posibilidades que tenemos de alivianar y sobrellevar la crisis que ha generado el coronavirus, o también llamado COVID-19, en la economía de las empresas del país. Y por supuesto que ha impactado a los trabajadores. Entonces, el recorrido normativo o de diferentes circulares que ha emitido el Ministerio del Trabajo inicia a través de la circular 017, a través de la cual hace un llamado a las entidades administradoras de riesgos laborales, a los empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas del sector público, para efectos de que sigan una serie de protocolos para efectos de no contagiarse del coronavirus. Y por supuesto, hace un llamado a las empresas a la responsabilidad social que tenemos como empresarios para efectos de mantener el empleo vigente y, por supuesto, acciones que deben ejecutar las administradoras de riesgos para efectos de evitar la propagación del virus y, en caso tal de que algún trabajador pues, lo adquiera, atender esas necesidades que tenga el trabajador en materia de salud. Posteriormente vemos que se emite el 17 de marzo del año, posteriormente el 17 de marzo del año 2020, se mueve la circular 021 del año 2020, a través de la cual de esa circular se promueve la posibilidad de llegar a acuerdos con nuestros trabajadores en diferentes sentidos. Por ejemplo, inicialmente tenemos que el Ministerio del Trabajo promueve la posibilidad de hacer trabajo en casa, es decir, la posibilidad de trabajar en la casa, llevar los materiales que tengamos de la oficina para efectos de realizar nuestras actividades y ejecutar nuestras actividades desde la casa. Evidentemente, este no es una medida que le aplique a todo el mundo o que le aplique a todos los trabajadores. Por lo tanto, pues hay que decirlo con toda franqueza, no es una actividad que le pueda servir a algunas personas que se encuentren, por ejemplo, empleadas en restaurantes o en sitios de entretenimiento o sitios que tengan que ver donde el trabajador debe ir a prestar su servicio al lugar donde ha sido contratado. Entonces, esta medida es una medida que yo pensaría que sobre todo le aplica a las personas que se encuentran en el sector terciario, es decir, que se encuentran en el sector de los servicios. Es allí donde vamos a encontrar efectivamente que las personas y los trabajadores van a tener la posibilidad de trabajar en casa. Posteriormente tenemos la posibilidad de hacer trabajo o teletrabajo. Ha sido una posibilidad que ha sido ventilada a través de esta circular 021 y realmente el teletrabajo ha sido una posibilidad que tienen los empleadores con sus trabajadores de realizar las labores también en casa. Lo que pasa es que hay unas grandes diferencias o una gran diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. El teletrabajo es una forma de trabajo que ya se encuentra regulada en nuestra legislación, es decir, en la legislación colombiana, a través de la cual se podrá efectivamente pues, realizar trabajo desde la casa, pero de una manera regulada. La ley 1221 del año 2008, específicamente en su artículo segundo, especifica cuál es la posibilidad que tienen los trabajadores y los empleadores de hacer trabajo en casa o regular el trabajo a través de el trabajo en casa. En esa ley especifica de manera muy clara en qué casos se puede hacer teletrabajo. Y además de eso, se especifica cuáles son los requerimientos y los requisitos que se deben cumplir para efectos de, en ese caso, hacer trabajo desde la casa. Tenemos cosas como estas. Por ejemplo, una pregunta recurrente ha sido, ¿será que si la persona está haciendo teletrabajo, se le debe pagar, por ejemplo, está haciendo trabajo en casa, perdón, se le debe pagar, por ejemplo,
auxilio de transporte? Ese ha sido un tema recurrente o de preguntas recurrentes. La respuesta es no necesariamente. Miren que a través del teletrabajo e incluso el trabajo en casa, se podría suspender el pago del el auxilio de transporte. Es un auxilio legal de transporte. Incluso si el empleador le ha otorgado a ese trabajador auxilios extralegales de transporte para efectos de que cumpla su labor, ha sido entregado ese auxilio de forma unilateral, podrá extinguir ese auxilio por lo menos mientras que dura la situación de crisis y mientras que el trabajador está cumpliendo sus labores desde casa. Entonces, por ejemplo, el caso de los vendedores, si hay un vendedor que naturalmente tiene que desplazarse en su vehículo, ya sea una moto, ya sea un carro, o transporte público y tiene que utilizar estos auxilios extralegales para efectos de hacer su trabajo, evidentemente el empleador podría tomar la decisión válidamente de retirar ese auxilio durante el tiempo en que el trabajador esté haciendo su labor desde la casa. Entonces, esa es una situación que se puede regular a través de trabajo en casa o el teletrabajo y hace parte de las preguntas recurrentes que normalmente debemos absolver. Otro tema que vale la pena mencionar aquí para efectos de hablar de las medidas principales que ha tomado el gobierno nacional para efectos de mantener esta situación de crisis ha sido que pues, a través de la regulación del teletrabajo vemos que hay diferentes modalidades de teletrabajo. El teletrabajo está dividido en varias modalidades. En ese caso tenemos de trabajadores que siempre están haciendo teletrabajo, que su contrato ha sido pactado desde el principio de esa manera, es decir, han sido contratados única y exclusivamente para teletrabajar. De esa forma, no significa que el día de mañana, si salimos de la crisis, pues el trabajador deba volver a la oficina, porque está contratado justamente para hacer el trabajo desde la casa. Y si está contratado la persona para hacer el trabajo desde la casa, que es justamente el teletrabajo, entonces va a tener unas capacidades, unas posibilidades de negociación diferentes con su empleador frente a algunos temas puntuales. Ejemplo, esto ha sido también objeto de pregunta. Ejemplo, reconocimiento del pago por ejemplo, de servicios públicos o de una parte de los servicios públicos, como es el caso de la energía, como es el caso del agua, como es el caso del servicio de Internet, que muchas veces el servicio de Internet no tiene la misma potencia en las casas o en los domicilios que en las oficinas. Entonces, una gran pregunta ha sido, ¿será que mi empleador debe subsidiarme de forma completa o en parte esos pagos por concepto de temas de servicios públicos? La respuesta es sí, cuando hay teletrabajo efectivamente se debe pactar dentro del clausulado del contrato en el teletrabajo que hay un subsidio que se encuentra directamente dedicado a esos asuntos eh, propios del trabajo desde la casa. Y efectivamente se llama teletrabajo, se trata de teletrabajo y no estamos frente al trabajo en casa, que es el que ha sido propuesto a través de la circular 021 emitida por el Ministerio del Trabajo. Otra cosa que vale la pena mencionar aquí es que el teletrabajo supone además de eso que si el día de mañana, como lo decíamos ahora, pues la persona decide que quiere ir a trabajar a la oficina, pues evidentemente ya no estaríamos bajo las mismas condiciones, es decir, ya no estamos bajo una condición de teletrabajo y por lo tanto podría el empleador válidamente entonces renegociar esas condiciones del contrato que tienen que ver con el pago de esos auxilios a los servicios públicos. Y en ese caso ya no tendrá ese beneficio, por lo tanto tendrá que ir a hacer su trabajo a la oficina. En ese caso ya no sería más un teletrabajador y pasaría a ser un trabajador que se debe desplazar al lugar de trabajo. En ese caso también habrá otro cambio muy probablemente que será el cambio referente a el pago de auxilio de transporte si la persona percibe menos de 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que indica la norma a efectos de pagar auxilio de transporte legal. Bien, entonces ahí ya sabemos que hay unas diferencias en la norma que nos indica cuándo estamos hablando de un trabajo en casa o trabajo remoto y cuándo estamos hablando de una persona que hace teletrabajo, ¿ok? Son diferentes estructuras y por lo tanto habrá que tener en cuenta esta situación para efectos de pactarlas. Hay una cosa también que vale la pena mencionar acá y es que si es posible, por ejemplo, en este momento pasar del trabajo en casa al teletrabajo. Esa es otra pregunta recurrente, es decir, podemos lograr o hacer un otro sí acordando que el trabajador en adelante ya no va a ser un trabajador en casa,
sino que va a ser un teletrabajador en adelante, en lo siguiente? La respuesta es sí, efectivamente se pueden hacer acuerdos en este sentido. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer bien modificaciones en el contrato de trabajo donde se pueda verificar que se le está entregando ese apoyo al trabajador para efectos de que haga el trabajo desde la casa de ahora en adelante y que ya no va a volver más a la oficina. Es decir, es una decisión absolutamente tajante en que su trabajo lo va a hacer desde la casa. Otra cosa, como les mencionaba, hay diferentes tipos de teletrabajadores. Hay un tipo de teletrabajador que podría ser un teletrabajador que de vez en cuando va a la oficina, pero esto es esporádico, es decir, una vez a la semana, máximo 2 veces a la semana, y en ese caso estaríamos hablando de un teletrabajador un poco diferente. En ese caso, por ejemplo, otra de las preguntas que se ha generado, y esto estoy hablando hacia el futuro, pensemos que la normalidad que vayamos a tener pues va a ser gradual, es decir, gradualmente se empieza a hacer la apertura de la economía. Por lo tanto, habrá algunas empresas que tengan que optar por mantener a las personas trabajando desde la casa o que, por ejemplo, no tienen el dinero para seguir pagando el arrendamiento o la cuota de leasing o la cuota del crédito hipotecario de la oficina y entonces como mecanismo alternativo simplemente ya no tenemos más oficina y todos a trabajar desde la casa, y es decir, pasamos a un esquema de teletrabajo. Entonces, en ese caso, como les decía, sí es posible hacer esa modificación, sí es posible llegar a esos acuerdos con nuestros trabajadores. No obstante, se deben hacer modificaciones en el contrato de trabajo que permitan responder a ese cambio que se está realizando de trabajador corriente o trabajador que hace sus actividades desde la oficina o a trabajador en casa a teletrabajador. ¿Listo? Entonces, esa es otra pregunta recurrente. Efectivamente se puede hacer, pero se deben mantener esas condiciones. Otra cosa que es importante, si la persona de vez en cuando se desplaza a una oficina a encontrarse con su jefe, con sus compañeros de trabajo, reuniones que han sido pactadas con el empleador, y si de esa manera cambia la modalidad de trabajo, evidentemente el empleador va a tener que tener en cuenta que debe remunerar a su trabajador en materia de auxilios de transporte para que vaya a prestar el servicio a ese lugar donde ha sido citado. En el caso de los teletrabajadores, efectivamente se debe hacer ese acto de auxilio de transporte, el cual evidentemente no será salarial, simplemente es un acto para efectos de que la persona vaya a prestar el servicio. Hay una recomendación ahí valiosa que se debe hacer y es, cada vez que hagan un pacto en ese sentido, por favor documentenlo y déjenlo pactado en un otro sí a través de la cláusula 128 a través del artículo, perdón, 128 del artículo del Código Sustantivo del Trabajo, y en esa cláusula va a quedar claramente dispuesto que el pago por concepto de auxilio que se realiza a través de esa cláusula o a través de ese acuerdo efectivamente se encuentra pactado conforme o en concordancia con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual permite hacer pactos de pagos no salariales que efectivamente no incrementen el IBS del trabajador y por supuesto no se tengan en cuenta para liquidar prestaciones sociales y tampoco se tengan en cuenta para liquidar aportes al sistema de la seguridad social. Bueno, miren que allí les doy una explicación muy completa y exhaustiva acerca de el teletrabajo y el trabajo en casa, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque también tenemos que mirar hacia adelante, o sea, ¿qué va a pasar después de la crisis? Después de la crisis vamos a tener unas necesidades particulares de reactivar la economía. Esa reactivación debe venir acompañada pues de situaciones como estas, pasar de trabajar en la casa a ser teletrabajadores en algunos casos. Bueno, después tenemos la jornada laboral flexible, es decir, en la circular 021 del 17 de marzo del año 2020 se plantea igualmente la jornada flexible, es decir, la posibilidad a través del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo de reducir la jornada de 48 horas a 36 horas semanales. De esa manera, los turnos de trabajo serían máximo de 6 horas y de esa forma, pues lograríamos de alguna manera evitar que haya un flujo de gente demasiado alto en cierto espacio de la compañía. Esto regularmente ha servido para las empresas que se han encontrado dentro de las excepciones, dentro de los decretos que han sido promovidos por el Ministerio del Interior para efectos de continuar con las labores. Es decir, las empresas que están exceptuadas y que han seguido laborando, que han continuado con la labor, pues les ha tocado revisar estos temas de jornada flexible
a través del artículo 161, a efectos de que no tengan aglomeraciones de personas, teniendo en cuenta que de esa manera es que evidentemente se contagia el coronavirus. Entonces, esta ha sido una de los mecanismos bastante utilizados en algunas industrias, sobre todo, que se encuentran exceptuadas del tema de aislamiento preventivo obligatorio y que deben seguir operando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, producen alimentos o están dentro de las cadenas productivas de insumos para medicamentos o insumos que tengan que ver con la protección de las personas que se encuentran en la primera línea de atención del COVID, que son las personas que se encuentran sobre todo en el sector de la salud, las personas que se encuentran en las áreas administrativas de las clínicas o de los hospitales. Entonces, tengamos en cuenta que estas empresas pues han optado mucho por esta posibilidad de tener jornadas flexibles. Recordemos que la jornada flexible, a través del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, nos da la posibilidad de que la persona trabaje en turnos sucesivos. Esos turnos sucesivos pues puedan ser incluso en las noches o puedan ser en jornadas que sean festivas o en jornadas que sean dominicales, y no hay lugar al pago de recargos por esa razón, teniendo en cuenta que solamente trabaja 6 horas en turnos. Además de eso, pues solamente trabaja 36 horas a la semana. De esa manera se evita al empleador tener que tener esos sobrecargos, esos recargos dentro de las jornadas dominicales o nocturnas, y puede alivianar la carga de la nómina. Por lo tanto, podrá pagar mucho menos, podrá mantener los contratos de trabajo vigentes y además de eso en ejecución. Bien, otro punto ha sido, el cuarto punto de la circular 021, ha sido las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Es decir, en muchos casos lo que se ha hecho es notificar a los empleados de las vacaciones colectivas o vacaciones anticipadas para efectos de, en este caso, mantener o proteger el empleo. Hay algunas empresas que evidentemente, o muchas empresas realmente, que no están dentro de las excepciones de los diferentes decretos que han sido para efectos del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, teniendo en cuenta que no están dentro de esas posibilidades de seguir operando y seguir generando ingresos, entonces, pues lo que se ha buscado es estas alternativas, como por ejemplo agotar periodos de vacaciones que ya tenían causados, o en el caso, por ejemplo, de algunas empresas que tenía alguna persona de dirección, confianza y manejo, que son personas muy difíciles de reemplazar en las compañías, que representan además de eso, están en labores como por ejemplo labores administrativas muy importantes que son de difícil reemplazo, y además de eso pueden acumular hasta 4 periodos de vacaciones. Esta es una muy buena oportunidad para optar para que puedan disfrutar de esas vacaciones estando en la casa, estando con sus familias y recargando energías para efectos de continuar con la labor, que por cierto va a ser ardua al momento en que se reabra la economía. Entonces, creo que esta puede ser una medida también interesante para agotar. Yo sé que en este momento, ya estando a 8 de mayo del año 2020, se empiezan a agotar estas posibilidades que fueron emitidas a través de la circular 021, pero de todas maneras vale la pena recordarla y tenerla en cuenta, ya que hay empresas que han optado por otros mecanismos, es decir, partir al revés, de pronto hacer cosas como la suspensión del contrato de trabajo inicialmente en los casos en los cuales es posible, que ya lo vamos a ver más adelante, y posteriormente lo que han hecho es dar las vacaciones o permitir a los trabajadores que salgan a vacaciones. De esa manera podían soportar un tiempo muy cercano a la última vez que recibieron quincena, y posteriormente, cuando ya se les iba a acabar absolutamente la quincena, lo que hacían era pactar las vacaciones. De esta manera, lo que lográbamos era que las personas obtuvieran dinero para poder sobrellevar la situación, poder comprar pues, los alimentos básicos y evidentemente pagar las obligaciones básicas para tener servicios públicos en la casa. ¿Listo? Entonces, pienso que eso también es importante mencionarlo y que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, otro de los puntos o otra de las ideas que se han mencionado en la circular 021 ha sido los permisos remunerados, es decir, salarios sin prestación del servicio. En ese caso estamos, digamos que dentro de lo indicado por el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, donde hablamos de los permisos que puede conceder el empleador a efectos de que el trabajador se le pague salario sin que esté prestando el servicio, es decir, tiene un permiso remunerado.
Allí estamos hablando de permisos remunerados, artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente, y ya como última medida que tenemos dentro de las posibilidades de la circular 021, tenemos el artículo 5.1 o el numeral 5.1, donde hablan del salario sin prestación del servicio. Cuando hablamos de salario sin prestación del servicio, estamos frente al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos indica que el trabajador podrá no prestar el servicio y el empleador podrá remunerar de todas maneras al trabajador durante ese tiempo, si así lo convienen o así lo desean, ¿vale? Entonces, estas son las medidas que ha tomado el Ministerio del Trabajo, que ha promocionado el Ministerio del Trabajo a través de la circular 021. Después tenemos la circular 022 del año 2020, por medio de la cual el Ministerio del Trabajo emite una información donde indica que va a hacer una fiscalización rigurosa de las empresas que le notifiquen al Ministerio del Trabajo que han hecho suspensiones de sus contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. También van a hacer una fiscalización rigurosa de las empresas que soliciten un permiso al Ministerio del Trabajo para suspender sus contratos hasta por 120 días. Y también harán una fiscalización rigurosa de las empresas que hagan o que constriñan a sus empleados a firmar licencias no remuneradas. E incluso pues, también tienen en cuenta y tienen muy en cuenta las empresas que han optado incluso por hacer despidos colectivos o despidos masivos. Entonces, tengamos muy en cuenta también la circular 022, por medio de la cual pues, el Ministerio del Trabajo advierte que va a hacer una fiscalización rigurosa. Lo que llama la atención de esa denominación fiscalización rigurosa es que de alguna manera es un poco amenazante para los empresarios y para las personas que tienen empleados y que no son empresas, sino que son comerciantes o trabajadores independientes que tienen su negocio y emplean a otras personas. Yo pienso que esta es una forma en la que el Ministerio del Trabajo, de una manera un poco desacertada, ha indicado que va a hacer unas fiscalizaciones. Decir que van a hacer una fiscalización rigurosa, pues también deja planteado que anteriormente entonces no hacían fiscalizaciones rigurosas. El Ministerio del Trabajo lo normal es que haga una fiscalización siempre de manera rigurosa. Por lo tanto, pienso que la fiscalización va a ser la misma que han hecho siempre y pues es muy válido que lo hagan, es decir, definitivamente deben hacer una fiscalización de la forma como se comporta el empresario para efectos de mantener el empleo y para efectos de mantener también la economía activa. Entonces, esa ha sido la intención de la circular 022. Posteriormente, tenemos la circular 033, que fue emitida el 17 de abril del 2020. A través de esta circular 033, se dan otra serie de posibilidades o se ofrecen otra serie de posibilidades a los empleadores para efectos de pactar con sus trabajadores medidas para sobrellevar la crisis. Tenemos en el numeral primero de esa circular 033 emitida por el Ministerio del Trabajo, la licencia remunerada compensable. Esa licencia remunerada compensable se trata justamente de dar una posibilidad de entregarle dinero al trabajador mientras que no presta el servicio, es decir, una licencia. Esa es una de las características principales de las licencias. Se le está pagando el salario y adicionalmente le está diciendo, cuando podamos retomar las actividades, usted me deberá compensar ese tiempo que yo ya le pagué durante esa licencia. Y la forma de compensar el tiempo ha sido indicar que podrá compensarlo con tiempo adicional. Por ejemplo, si la persona tiene turnos de 6 horas, como lo veíamos ahorita, es decir, tiene jornadas semanales de 36 horas, pues entonces podrá trabajar 2 horas más hasta completar las 8 horas para efectos de compensar ese tiempo que le pagaron a través de licencias compensables o a través de licencias remuneradas compensables por medio del numeral primero de la circular 033, emitida por el Ministerio del Trabajo. Entonces, esa es la virtualidad que tiene esta circular 033, es la posibilidad que tienen los empleadores y trabajadores de pactar una licencia remunerada, pero que posteriormente el trabajador la deberá compensar en jornadas adicionales. Ojo con eso, la redacción de la circular indica que es en jornadas adicionales. Como ustedes podrán ver, finalizando el numeral primero,
donde hablan de la licencia remunerada compensable, indican que debe ser en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas, no en jornadas ordinarias. O sea, no es que vamos a interpretar esto como si de alguna manera le estamos pagando al trabajador y lo que pasa es que nos debe horas de trabajo ordinarias. Esa no es la virtualidad, por supuesto, de este numeral primero de la circular 033. No quiere decir esto que si entonces le doy una licencia remunerada compensable de 15 días, entonces en el mes de julio va a trabajar durante 15 días sin que yo le pague, porque es que me está compensando las horas ordinarias que yo le pagué durante el mes de mayo o el mes de junio año 2020, dependiendo de cómo se den las cosas hasta el momento. Entonces, esa no es la virtualidad que tiene esa medida. Bien. Posteriormente, tenemos otra posibilidad y es la modificación de la jornada laboral y la concertación de salario. Entonces, aquí tenemos una posibilidad que se encuentra ubicada en el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, y adicionalmente a eso que se encuentra ubicada en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual habla de la revisión del contrato, la revisión del contrato de trabajo. Y allí me voy a detener por un segundo. Anteriormente no nos habían hablado, es decir, en la circular 021 del 17 de marzo, es decir, de un mes completo anterior, no nos hablaron nunca de la posibilidad de revisar el contrato de trabajo. Y yo pienso que muchas empresas que de pronto no tuvieron asesoría o que de pronto no tuvieron a tiempo la posibilidad de conversar con un abogado laboralista o una persona que supiera del tema de manera bastante específica, pues lamentablemente recurrieron a la última opción, que era la suspensión del contrato de trabajo. Con esto no quiero decir que esté mal. Es posible suspender el contrato de trabajo y ya vamos a ver en qué condiciones. No obstante, pues se podría haber revisado la posibilidad de agotar primero esta situación de revisar el contrato desde el punto de vista económico y equilibrarlo nuevamente teniendo en cuenta las nuevas situaciones económicas que se están presentando. El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo menciona que ante una situación económica sobreviniente que sea absolutamente imprevisible, pues el empleador y el trabajador puedan revisar las condiciones del contrato de trabajo y volver a equilibrar ese contrato de trabajo. Y ese equilibrio vendrá de las posibilidades que tenga el empleador de pagarle al trabajador por su trabajo, por el ejercicio de su trabajo, por la ejecución. En ese orden de ideas, básicamente es que se sienten a la mesa, que revisemos dentro de las posibilidades que hay del empleador, seguir cancelando el valor del salario del trabajador, pero bajo las nuevas condiciones. Entonces, en ese caso, en la práctica se han visto varias opciones. Por ejemplo, lo que veíamos con esta posibilidad que nos trae la circular 033, la posibilidad de disminuir el tiempo de trabajo, el tiempo laborado. Es decir, si tiene una jornada de 48 horas, la podemos bajar a la mitad o la podemos bajar un 30%, un 40%. Y en esa misma proporción, pues podemos hacer la reducción del valor del salario. Pregunta, y esta es una pregunta muy interesante, ¿será que yo puedo hacer una revisión del contrato y puedo hacer adicionalmente a eso una reducción de la jornada laboral a las personas que se ganan salario mínimo o que estén cerca del salario mínimo y por lo tanto al hacer la reducción del salario afecto ese salario mínimo, es decir, reduzco el pago por un valor menor al salario mínimo? Recordemos que el salario mínimo está en 877.803. En ese caso, sí es posible hacerlo, siempre y cuando baje la jornada laboral. Es decir, si usted le está pagando a su trabajador menos del salario mínimo, pero le mantiene la jornada de 48 horas, efectivamente está cometiendo un error. Está cometiendo un error, ya que primero debe hacer es una reducción en el horario o la jornada laboral a efectos de asimismo reducir el valor del pago. Entonces, sí se puede afectar ese valor del salario mínimo, siempre y cuando se reduzca la jornada laboral. ¿Ok? Bien. Entonces, como ya podemos ver, esta opción no nos la dieron desde el principio y pienso que es una opción muy válida de utilizar y de pensar, teniendo en cuenta que es una forma de aliviar la situación financiera del empleador y, por supuesto, darle recursos al trabajador para que pueda atender sus necesidades básicas, ¿vale? Muy bien. Eso nos indica la circular 033 en el artículo segundo, que habla de la modificación de la jornada laboral y concertación de salario.
Posteriormente, en el artículo 3 nos hablan de la modificación o suspensión de beneficios extralegales. Con esto tenemos una situación bien particular. En muchas empresas, generalmente robustas, empresas que tienen un número de empleados importante y que tienen una actividad importante dentro del mercado, se han creado unos protocolos y unas políticas de compensación o compensación salarial, así también lo llaman, o beneficios extralegales. Y en estos casos, esos beneficios extralegales están ligados específicamente a la ejecución del contrato de trabajo o la ejecución del trabajo. Entonces, allí lo que tenemos es lo siguiente. Si usted tiene trabajadores que tienen unos beneficios extralegales y esos beneficios, pues en este momento, digamos que los está pagando sin la ejecución del contrato de trabajo y está amarrado, está dentro del contrato de trabajo, está claro que solamente en caso de que se esté prestando el servicio se pagarán estos auxilios extralegales, el empleador válidamente podrá eh, eliminar esos beneficios extralegales en este momento en caso de que sea necesario para efectos de sostener y llevar o sobrellevar la situación de crisis o la situación económica de la empresa. Esto no es algo que deba permanecer o prevalecer en el tiempo. Es decir, no quiere decir que si después de haber hecho una negociación impresionante con nuestro empleador, a pesar de que no haya sido en el marco de un pacto colectivo o de una convención colectiva, como es el caso de los sindicatos o el caso de las negociaciones colectivas en el escenario del pacto colectivo, sí es posible que uno negocie con su empleador unos pactos de beneficios extralegales. En ese caso, yo no estoy promocionando con esto haya la posibilidad de eliminarlos de tajo y no volver a entregar esos beneficios. Definitivamente no. Yo lo que pienso es que durante el tiempo que estamos y durante la situación tan compleja en la que estamos y dependiendo del sector en el cual se encuentre la empresa en la que usted trabaja o la que usted dirige, señor empleador, definitivamente sí podrá eliminar esos beneficios extralegales que en algún momento concedió a sus trabajadores. Lo podrá hacer siempre y cuando esos beneficios extralegales, lo podrá hacer unilateralmente, siempre y cuando esos beneficios extralegales hayan sido entregados de la misma manera, es decir, hayan sido entregados unilateralmente. Si no ha sido de esa forma, sino que ha sido un pacto, una situación mancomunada, una negociación a la cual han llegado y han hecho un otro al contrato, pues evidentemente en ese caso sí hay que ponernos de acuerdo con nuestros trabajadores. Es decir, la sugerencia sería, pues, elimine el beneficio extralegal, pero primero haciendo un acuerdo con el trabajador. Y el acuerdo debe quedar asentado en un otro al contrato y de pronto también sería muy interesante que quedara atado un tiempo límite en el cual se va a suspender el beneficio extralegal. Otro que podemos hacer es, se puede suspender durante un tiempo el beneficio extralegal y retomarlo más adelante. Entonces, no es que no lo vayamos a retomar, sí se puede retomar, pero no en este momento, sino un poco más adelante. Es decir, podría ser incluso en el 2021 o entrando el último trimestre del año 2020. Esto dependerá mucho de cómo se reactive la economía y también depende mucho del sector en el cual se encuentre la empresa o el empresario que esté dando empleo en este caso, que esté contratando trabajadores, ¿vale? Muy bien. Revisemos también qué otras posibilidades nos da la circular 033 del 17 de abril. La otra posibilidad es la concertación de beneficios convencionales. Digamos que el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, aquí voy a ingresar un poquito en el tema de las convenciones colectivas y sobre todo en negociaciones sindicales. Tenemos que las convenciones colectivas que se han pactado y que se vienen renovando año tras año a través de una negociación colectiva que se ha hecho con los trabajadores sindicalizados, pues, tiene la posibilidad de ser revisada. La forma en la que se revisa es similar a lo indicado en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, regula las relaciones entre empleador y trabajador cuando hablamos de derecho laboral individual o cuando nos ubicamos en la materia de derecho laboral individual. Cuando nos ubicamos en la materia de derecho laboral colectivo, pues estamos frente a la posibilidad de revisar la convención colectiva remitiéndonos directamente al artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 480, ¿qué dice? Lo que nos dice es algo similar al 50. Es decir, si hay una situación imprevisible, irresistible, que es exterior, definitivamente no se podía ver que una situación de estas impactara de esta manera tan importante la economía de la empresa,
entonces se podrá revisar los beneficios a los cuales se han convenido dentro de esa convención colectiva. Esa revisión de las convenciones colectivas igualmente será una revisión que sea pactada con el sindicato o con vamos, con los líderes del sindicato para efectos de que se revise los beneficios que se encuentran en la misma. Es una posibilidad que tienen los empleadores y que tienen válidamente también las personas que pertenezcan y que hayan sido, hayan firmado la convención colectiva. Entonces, las personas que estén involucradas en los beneficios de la convención colectiva podrán revisar válidamente los beneficios que se encuentran en ella. Bien, esos son los beneficios o las posibilidades que tenemos dentro de la circular 033. Definitivamente es una circular mucho más real, mucho más realista frente a la situación que se está viviendo en el país. Por eso seguramente fue proferida con posterioridad a la circular 021, la cual pues mostraba obviamente un escenario mucho más, digamos, más leve frente a las medidas a tomar, teniendo en cuenta que obviamente el Ministerio del Trabajo no iba a promocionar desde el principio medidas tan bruscas o tan complejas como por ejemplo la reducción de salarios o la revisión de una convención colectiva o la disminución de jornadas laborales para de esa manera reducir de forma proporcional el salario. Eso evidentemente no lo iban a hacer desde la primera vez o desde el primer momento, sino que iban a esperar a que de forma paulatina pues se fuera reactivando la economía a ver si de pronto no llegábamos a ese escenario. Definitivamente sí hay muchas empresas que han tenido que llegar a este escenario. Bien, posteriormente a esto, vemos que se han generado otro tipo de posibilidades, otro tipo de alivios. Ha sido, por ejemplo, el decreto 488, el decreto 488 del 2020, por medio del cual se da la posibilidad de hacer el retiro de cesantías en los casos en los cuales el trabajador tenga una disminución en su salario. ¿Y allí qué tenemos? Allí lo que tenemos es que a través del artículo 3º de este decreto legislativo, el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, pues, se indicó que los trabajadores podían hacer el retiro de sus cesantías de manera paulatina y sobre el monto que habían dejado de percibir. Es decir, que si un trabajador, por ejemplo, tuvo una reducción de su salario en 500.000 pesos, pues entonces podrá solicitarle al fondo de cesantías o al fondo que administra sus cesantías que le entregue durante ese mes 500.000 pesos, que ha sido el valor en el cual se le ha visto reducido su salario. Si la persona evidentemente no tiene cesantías en el fondo de cesantías, porque es un trabajador muy nuevo en la empresa, de pronto no había tenido un trabajo formal anteriormente o había pedido el retiro de las cesantías para efectos de estudio o para efectos de hacer una remodelación en la casa o para la compra de vivienda, por cualquiera de los motivos que la ley indica por los cuales se puede retirar cesantías. Entonces hay otra modalidad que yo pienso que es válida, digamos que está dentro de las finalidades del decreto 488, ha sido la posibilidad de liquidar parcialmente las cesantías del tiempo que lleva trabajado el trabajador. Y la verdad, yo pensaría, a mi criterio, yo pensaría que incluso entregarlas directamente al trabajador en sus manos, lo cual no es digamos, no es lo que se encuentra indicado en la ley 50 del 90, a partir de la cual cambió la forma en la cual se pagan las cesantías, esa prestación social, y se cancela ante un fondo de cesantías. Yo pensaría que por esta vez y por un tema absolutamente excepcional, con la firma de un documento donde quede claro que se liquidaron las cesantías para atender esta necesidad en virtud del artículo 3º del decreto 488, será posible mantener el día de mañana que sí se pagó válidamente las cesantías. Es decir, si ese trabajador posteriormente reclama ante un juzgado laboral el pago de esas cesantías porque no se consignaron a un fondo, usted, señor empleador, podrá demostrar a través de este documento que yo estoy mencionando, donde quede pactado que se liquidó de forma parcial las cesantías en virtud del numeral 3º, decreto 488, que se le entregó el valor de las cesantías para que la persona sobrellevara la situación de crisis y además de eso, para efectos de cumplir con la finalidad con la cual se expidió este decreto 488. Muy bien, esa es otra medida que yo pienso que es muy valiosa mencionarla, ya que ha sido utilizada también por varias personas que han optado por este mecanismo. Otra posibilidad que tenemos con referencia al tema de cómo sobrellevar la crisis ha sido
y posiblemente me está adelantando algunas preguntas, pero ya las vamos a mirar rápidamente, ha sido que, por ejemplo, se liquide la prima de servicios de forma proporcional hasta el tiempo en el que vamos. Recordemos que la prima de servicios en este caso es una prima en la que pues, evidentemente estamos haciendo una repartición de las utilidades del trabajo, ¿cierto? El empleador hace una repartición de utilidades con sus trabajadores a través de la prima. Esa es básicamente la función que tiene la prima de servicios. Por esa razón es que pues tenemos una situación como la que estoy mencionando. Se podría liquidar parcialmente la prima de servicios y por lo tanto hacer el pago a la fecha de hoy, firmar